cuidado, también a terceros países que dicen estén ayudando a Ucrania. Lajos Zdazdi, analista en relaciones internacionales. Muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Lajos, que es Luis el húngaro. Sí, gracias. Perdóneme, Lajos, pues mire, en referencia a todo esto y por la parte que además también toca en su raíz, ¿cómo ve precisamente lo que está ocurriendo con el acuerdo del grano y el impacto en países como Bulgaria, Rumanía, Polonia, que se han quejado de esto durante los últimos tiempos? Me pregunta sobre el acuerdo de los granos, ¿no? Eso es. Los 100 millones de euros, ¿no? Para subsidiar, me imagino, paliar el hecho de las pérdidas, ¿no? De los agricultores. Bueno, sí, ya saben, ¿no? Pues Hungría, Polonia, Bulgaria, Rumanía, Eslovaquia, si los cuento bien, pues habían querido prohibir, ¿no? El tránsito del grano ucraniano porque se vende más barato, ¿no? Y afecta en esos países y afectaba a los agricultores locales. Pero ahora creo que con esos fondos, aparte de dar compensación a las pérdidas de los agricultores de esos países mencionados de la Unión Europea, pues también garantiza o permite, ¿no? Que transite el grano ucraniano a puertos, o sea, que no se quede en esos países, sino que vaya, pues me imagino, al mar Báltico, por ejemplo, ¿no? Y de allí pues se exporte a los mercados donde se venda. Así que bueno, son tensiones que ocurren, no olvidemos, cuando España entró en el mercado común, la Comunidad Económica Europea, los tirijalas, ¿no? De que había que, creo que eliminar parte de la producción de los naranjos españoles porque Israel pues le iba a afectar, y la producción del vino ante los franceses y etcétera, ¿no? Pues ya saben, la producción lechera ante los daneses y holandeses. Así que son muy celosos los países miembros de la Unión Europea en cuanto a que no les toquen pues sus intereses, en este caso pues agrícolas. Pero bueno, hay una solución, ¿no? De la misma forma que la Unión Europea está pues tratando de negociar con Borrell, ¿no? El alto comisionado, que sería el equivalente a ministro de Exteriores de la Unión Europea sin serlo oficialmente, de negociar un acuerdo, creo que para financiar con 500 millones de euros la producción de guerra de municiones de los países de la Unión Europea para ayudar a Ucrania, pues es lógico que quieran también resolver el problema ese para ayudar económicamente a Ucrania, porque la ayuda a Ucrania no es solamente bélica, es también y sobre todo económica, para que se pueda sostener el Estado ucraniano en una situación de guerra con las terribles pérdidas que Rusia le ha incurrido, le ha causado y le sigue causando por su invasión. Evidentemente todo eso está ocurriendo. De hecho, habla de ese plus económico. Ayer anunciaba otros casi 300 millones de dólares Estados Unidos en asistencia precisamente a Ucrania. ¿Cómo evalúa usted, lo estábamos viendo antes, cómo evalúa usted esta suerte de gira que está realizando Zelensky, el presidente ucraniano, en Finlandia, ahora en Países Bajos, el próximo viaje a Alemania? ¿Es parte de mantener los lazos con los aliados? ¿Está buscando una ayuda económica nueva, apaciguar los ánimos? ¿Cómo lo evalúa usted? Bueno, de todo, apoyo en cuanto a que se mantenga unida la coalición formada por países pues de la OTAN y de la Unión Europea en apoyo a Ucrania. Y bueno, Finlandia pues ha sido aceptada en la OTAN, Suecia pues quiere serlo, Noruega ya lo es, Dinamarca también. Se ven amenazados esos países escandinavos, ya saben, por esos informes recientes de actividad de guerra de fondo marino, como seabed warfare en inglés, guerra de fondo marino, que ya los soviéticos lo habían practicado en el mar Báltico con mini submarinos, incluso con orugas que viajaban, como decir, andaban del fondo marino del Báltico espiando a los suecos. Aún a pesar que Suecia era neutral en los años 80, y acuérdense del famoso incidente que de broma le llamaban Whisky en las Rocas, que era ese submarino diésel eléctrico soviético, pero que la OTAN le llama clase Whisky, ya obsoleto, pero que tenía torpedos con ojiva nuclear, les detectaron y encallaron, no sé si cerca de la gran base naval sueca de Karlskrona. Después lo desencallaron y se fue, pero, o sea, todo incluido en el paquete, colaboración ante la amenaza común rusa, me imagino que colaboración en cuanto a tanques Leopardo, SVR 122 es como le llaman los suecos, al Leopardo 2 que tienen,
Entonces, Suecia, Finlandia, grandes productores de armamento, de tanques, de vehículos de combate, misiles antiaéreos, los suecos, y los noruegos, misiles antibuque, por ejemplo, el NASAM. Entonces, por ejemplo, si me recuerdo bien de la terminología ahora, y bueno, Holanda, pues ya sabes, la producción de semiconductores. Creo que ha tenido Ucrania antes de la guerra un sector de información, sector de las tecnologías de la información y la comunicación, programación muy importante. Me pregunto, aquí especulando, si la visita a Holanda tiene que ver también con eso, que en un futuro haya producción de mano de obra barata en Ucrania, pero esa es mi especulación que se me acaba de ocurrir ahora. Holanda es un constructor naval, tiene un sector de la electrónica y defensa muy importante. Alemania, pues ya saben, Alemania se jacta ahora, o lo ha dicho Pistorius, el ministro de Defensa, perdón, alemán, que Alemania es el país de la Unión Europea que más ayuda militar está dando, ya que el Reino Unido pues ha dado mucha ayuda, pero ya no es por el Brexit de la Unión Europea. Así que yo diría que es para mantener a la coalición unida, fuerte, firme, apoyando a Ucrania, en vista de pues la amenaza rusa potencial, sobre todo por el ataque, ese presunto ataque de drones kamikaze al Kremlin, que fue del 2 de mayo. Entonces, ya saben, Rusia acusa a Ucrania de haberlo hecho, ahora acusa a Estados Unidos de estar detrás, la Casa Blanca lo niega rotundamente. Medvedev, expresidente de Rusia y brazo derecho civil pues, de Vladimir Putin, en su momento al menos, ha incluso pedido que hay que asesinar a Zelensky en venganza porque quería matar a Putin, es el argumento ruso. Y bueno, a otro, Volodin creo que es el presidente de la Duma, la Cámara Baja del Parlamento ruso, a decir que se usen armas, como decir, pues que no se han usado para destruir o hacer un gran daño a Ucrania. Se interpreta eso como armas nucleares tácticas u otras armas de destrucción masiva. Así que, bueno, ante esa cuestión y los ataques aéreos que han habido, o de misiles cruceros lanzados de bombarderos estratégicos Tupolev Tu-160 Blackjack, como le llama la OTAN, o el Tupolev Tu-95 SMS Bear, oso, como le llama la OTAN, de turbohélice, pero lanzan esos misiles cruceros como a 5.000, 4.500, 2.000, 3.000 kilómetros de distancia, o sea que no los pueden derribar, pues pedirá defensas antiaéreas, probablemente Zelensky. Alemania, que está recibiendo el Iris-T, que es un sistema de defensa de punta antiaérea basado en tierra, y los noruegos ya le han proporcionado un sistema de misiles antiaéreos en conjunción producido con Estados Unidos, que usa el AMRAAM. El AMRAAM es un misil aéreo de alcance intermedio, pero hay una versión basada en tierra. Así que quizá todo eso esté en el paquete de la visita a los países escandinavos. Seguramente le iba a decir, Lajos, le mezclo con la siguiente pregunta, pero ¿hasta qué punto es soportable por Europa todo ese envío de armas, munición, sistemas de defensa, ataque, etcétera, etcétera? ¿Somos capaces de producirlo a un ritmo suficiente? Porque Pistorius, por ejemplo, en Alemania se ha quejado de que eso no era posible, y no es el único, hay varios que lo han dicho. Y en medio de todo esto, además, Bruselas está amenazando ahora con sancionar a quien haga determinadas cuestiones o esté facilitando determinadas cuestiones que tienen que ver con que Rusia se salte las sanciones. Hablamos de Grecia con los buques fantasma, hablamos de Italia en las refinerías. Exactamente, claro, esto va a tener al final un juego en el que hay un cuello de botella en el que, uno, no ingresas y dos, das mucho. ¿Hasta qué punto se soporta esto? Bueno, mira, como dijo vuestro distinguido invitado antes que mí, pues hay como un nuevo orden mundial que se está haciendo. Y parte de quizás, si se lleva a cabo ese nuevo orden mundial, empecemos eliminando los hidrocarburos, eliminando el petróleo y el gas natural para tener energías verdes, sostenibles, no solamente eólica, no solamente pues solar. Se habla también como energía verde, la energía nuclear, pero bueno, está el tema del hidrógeno verde. Y ahí pues ese sería una solución, un reemplazo a medio plazo, largo plazo. Y ya tengo entendido que Alemania está tratando de desarrollar lo más rápido que puede infraestructura, creo que incluso para importar hidrógeno por mar. Pero yo sé que es algo que no es de inmediato, pero claro, hay una cuestión.
que Alemania dice que no tiene los medios para una economía de guerra. Bueno, Alemania es el corazón industrial de Europa. Alemania también se queja que le falta mano de obra. Quizás si facilita la inmigración de trabajadores que podrían no solamente servir sectores civiles, pero también de la industria militar para producir, y eso no olviden, es negocio. Eso es negocio. No olviden que para Estados Unidos es el principal exportador de armas del mundo, pero después lo ha sido Rusia. Después lo ha sido Rusia. Ahora no sé cómo estará Rusia con las sanciones y todo, pero es un gran negocio y eso puede también ayudar a la industria, a la economía de los países, porque no solamente tienes los grandes productores, como por ejemplo Krauss-Maffei de los Leopardo 2 o Rheinmetall, que hace los cañones de 120 milímetros y de 130 el futuro tanque Panther de Alemania, pero también están los subcontratistas y una serie de servicios, ¿no?, que atienden a las necesidades de esa producción y, bueno, publicidad también, etcétera, ¿no? No solamente para el mercado interno, pero mercado de exportación de los aliados. Y no solamente son aliados europeos, está Estados Unidos, que puede ya comprar en el pasado armamento a Europa. Ahora creo que lo último que he escuchado es que, bueno, Indra se está estableciendo en Estados Unidos y hay un fabricante de impresoras 3D, tridimensional, que produce piezas de repuesto para la Marina de Guerra americana, creo que para la aviación de guerra embarcada americana, que es española. O sea, hay un ejemplo, ¿no? Y está Japón, está Taiwán, está Corea del Sur, está Australia, Canadá, etcétera. Así que veremos, ¿no? Pistorius dijo que Alemania no está en condiciones, pero también no olviden otra cosa, y eso puede ir de ambas, de un lado o de otro, ¿no? En las próximas elecciones, si echan a los socialdemócratas o se rompe su coalición, a ver qué actitud tendría la CDU, la centroderecha. Claro, dije, va de una dirección u otra, porque el segundo partido más votado de Suecia, que es nacionalista de derecha, tengo entendido, habla como que quizá habría que salirse Suecia de la Unión Europea porque no quieren que los alemanes les impongan cuántos árboles deben de cortar o cosas por el estilo. O sea que veremos, ¿no? Es un ambiente muy fluido y la visita de Zelensky en gran medida es para mantener esa cohesión, que se mantenga, porque hay un problema también para Ucrania que tiene que lidiar. Rusia, y probablemente Putin lo sabe, porque la política imperialista rusa, aunque hay algunos que dicen, como en Deutsche Welle recientemente, que no se puede predecir el futuro, que no se puede predecir la historia. Bueno, hay unas pautas en la historia, y yo sé bastante de historia, mis padres lo han sido, historiadores, mi hermano lo es, y lo mío es la historia diplomática y militar. Hay unas pautas que indican que el imperialismo ruso ha estado presente desde el siglo XVI, inicialmente, por ejemplo, no solo contra el Imperio Otomano, pero también contra la Mancomunidad o la Federación o Confederación Polaco-Lituana o Lituano-Polaca. Entonces, desde al menos Iván el Terrible, siglo XVI, segunda mitad, y probablemente antes bajo Iván III, ha habido, o sea, tienen el tiempo para eventualmente volver a intentar dar el zarpazo a Ucrania. Y claro, es una situación que Europa tiene que tener muy presente, que no, mientras haya un gobierno en Rusia imperialista como el de Vladimir Putin, que por cierto no se suele decir, es de extrema derecha neuracionista. Yo lo he cubierto en mi tesis doctoral que se consigue en Amazon en inglés sobre relaciones civil-militares en Rusia y los orígenes de la Segunda Guerra de Chechenia. Pues ellos están en el poder, los neuracionistas. Es una nueva forma de paneslavismo. Y de momento parece que tienen las riendas del poder muy firmes. Así que Europa tiene que tomar medidas al respecto si no quiere un día, como dijo Patrushev, antiguo camarada de Putin en la academia de la KGB en San Petersburgo, en aquel tiempo Leningrado, que ahora es secretario del Consejo de Seguridad del Kremlin, Patrushev, Nikolai creo que es Patrushev, que fue director del FSB cuando Putin fue primer ministro y después presidente.
presidente tras sustituir a Boris Yeltsin, ¿no? A partir del 2000, Patrushev dijo, quejándose no hace mucho, el mes pasado creo, no, que Europa debería estar dominada por Rusia, porque lo estuvo en el siglo XIX, imagino que tras las guerras napoleónicas. Creo que también dijo, sí, lo estuvo en el siglo XX, me imagino que tras la ocupación de los países que fueron después del Pacto de Varsovia, con la derrota de la Alemania de Hitler. Así que esa mentalidad no es nueva. Yo se los digo, es algo ya histórico de tiempos de los zares, que la Unión Soviética continuó y ahora esta gente en el poder, que son del aparato de poder de la inteligencia rusa, que son los que mandan, los de la antigua KGB, pues siguen pensando así. El momento que haya, digo yo, Dios lo quiera, Navalny como presidente, si no lo mata Putin y su gente, esperemos que no, si un día llega a haber una Rusia democrática y plenamente integrada con el resto de la comunidad internacional, o si quieren llamar Occidente, pues ahí será distinto. Lajos Stasi, analista de Relaciones Internacionales, bueno, le agradezco, la verdad, toda esta panorámica pintada desde esta perspectiva. Vamos a ver si Europa, o qué hace Europa, porque tampoco lo tiene claro ni siquiera en el lado económico cuando hablamos de bloques, ¿no? Entre Estados Unidos y China, a veces vamos a un lado, a veces al otro, depende de si es Macron quien va a Pekín, si lo hace Scholz o quién, ¿no? Pero bueno, Lajos, gracias por este análisis, nos quedamos sin tiempo. Un abrazo, buenas noches. Buenas noches y hasta la próxima. Gracias. Sí.